Que el Señor les bendiga a todos. Feliz día del Señor. Estamos hoy, domingo 13 de septiembre del 2020, y le damos muchísimas gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar juntos, de poder bendecir y adorar su santo nombre, que es digno de toda adoración. Y nos gozamos en que podamos compartirlo también juntos, todavía de esta manera imperfecta, todavía deseando que llegue el día en el que podamos estar juntos otra vez, y anhelamos que ese día sea muy pronto. Pero mientras tanto, seguimos adorando a nuestro Señor con todo el corazón, anhelando que su palabra siga siendo leída, estudiada, y que nosotros como hermanos podamos disfrutar de su presencia al estar juntos de esta manera. Quiero invitarles a que podamos orar y que el Señor pueda en su gracia bendecirnos, ayudarnos, y que este sea un tiempo para edificación de nuestras almas, como procuramos en cada tiempo de escuela dominical. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle su bendición. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por la perseverancia que podemos tener al estudiar tu palabra. Es solo por ti, es solo una gracia que viene de ti, Señor. Gracias porque semana tras semana podemos reunirnos a hacer lo mismo, adorarte, buscarte, conocerte. Y en esta mañana, Señor, venimos con el mismo corazón, con la misma intención. Enséñanos, háblanos, direcciónanos. Te ruego que por tu gracia misericordiosa puedas abrir nuestros ojos y que podamos comprender la gracia que hemos recibido a través de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tema que estamos estudiando. Ayúdanos, sobre todo, a entenderlo y aplicarlo en nuestras vidas para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando cada día domingo por la mañana en nuestra escuela dominical desde hace algunas semanas atrás una serie a la que hemos titulado Nuestro entendimiento sobre diferentes cosas. Estamos ahora en la lección o en la serie de estudios llamado Nuestro entendimiento de la piedad familiar. De la piedad familiar. Y hemos tratado de desarrollar este tema tan importante a través de tres encabezados principales. Número 1, el propósito y la importancia de la familia. Hemos visto la gran importancia que tiene la familia, porque al igual que todo lo demás que ha sido creado por Dios, tiene el propósito de reflejar a Dios. Y vimos entonces la importancia que tiene y cómo la familia refleja el carácter de Dios, pero también las cosas, el orden y la maravillosa gracia que Dios ha tenido. En segundo lugar, analizamos la naturaleza de la familia y vimos dos cosas que considero sumamente importantes. Número 1, el hecho de que la familia refleja a Dios en el orden que Dios tiene en la Santísima Trinidad. Y vimos cómo cuando una familia está bien organizada, bien establecida, cada uno cumpliendo los roles que Dios le dio, entonces esa familia puede reflejar a Dios de una manera correcta, de una manera santa. Pero también vimos, dentro de este mismo punto, que la familia también tiene una naturaleza evangélica. Y habíamos dicho que cuando los padres corrigen a los hijos, cuando los padres aman a sus esposas, cuando hay una relación de armonía, una de las cosas que nuestros hijos llevan no solamente es la alegría de tener la estabilidad en su familia o de ser hijos de una buena casa, de una buena familia en paz, sino que ellos reciben información valiosísima al momento en el que ellos van a poder conocer el Evangelio de salvación. Y por esa razón es tan importante modelar correctamente y vivir correctamente lo que es una familia. Pero ahora estamos, desde hace algunas semanas, en el punto número 3, los deberes de la familia. Y hemos estado analizando este concepto de los deberes de la familia a través de diferentes aspectos. Primero hice una introducción considerando la gran importancia de ver que los deberes no son ajenos a lo que tiene que ver con la gracia que hemos recibido y la libertad que tenemos en Cristo. Pero también hemos invertido el tiempo en tratar de mostrar que estos deberes se los puede contemplar de una mejor manera si lo vemos desde un triple enfoque. ¿Y cuál es ese triple enfoque? Número 1, mirar la naturaleza, es decir, analizar cada uno de esos roles, de esos deberes que cada miembro de la familia tiene que cumplir desde la perspectiva misma de su naturaleza,
para qué Dios lo creó, qué es lo que eso refleja de Dios. Y cuando uno medita en Dios como guía, o Dios como ayuda idónea, o Dios como Padre, entonces lo que uno recibe es una tremenda guía para entender la naturaleza de lo que nuestro oficio terrenal es, porque no es otra cosa que una sombra de lo que Dios es. Por eso, primero hay que considerar su naturaleza, pero en segundo lugar hay que considerar los deberes. Y directamente de la naturaleza de cada uno de los roles que Dios nos ha dado, como padres, como esposos, como esposas o como hijos, nosotros encontramos que hay deberes sagrados que cumplir en base a lo que nuestro rol es, en base a lo que Dios quiso darnos. Por lo tanto, naturaleza, deberes, pero finalmente promesa. La promesa de que el Señor está con nosotros, la promesa de que Él es quien nos sostiene, la promesa de que Él es quien nos ayuda a cumplir el rol que Él ha establecido para nosotros. Así que, en esa misma forma de pensar y de tomar estos temas, hemos considerado los deberes del esposo hacia la esposa, viendo a Dios como ese gobernador, esa cabeza sobre la creación. Vimos también el amor misericordioso de Cristo por su iglesia y encontramos ahí una perfecta muestra de cómo debe ser un esposo, en base a lo que Dios es. Pero luego vimos también de las esposas hacia los esposos y cómo las esposas deben ser ayuda idónea porque Dios es nuestro ayudador y que no tiene que ser visto como algo menor o como algo simple, sino realmente como una gracia maravillosa de parte de Dios. La semana pasada comenzamos a considerar nuestro tercer punto que tiene que ver con los deberes de los padres hacia los hijos. No pudimos terminar debido a lo extenso de lo que estábamos mirando, pero le doy gracias a Dios de que pudimos hacerlo de manera pausada, analizando algunas cosas sumamente importantes. Quiero, a manera de una repetición muy rápida, recordarles la naturaleza de los deberes del padre hacia los hijos, basado en el hecho de cómo Dios es padre. Habíamos dicho que hay dos cosas claves que se muestran a través de la paternidad. Número uno, la relación intratrinitaria. La relación o el amor que el padre tiene por su hijo. La relación que hay en la eternidad y en la deidad de cómo el Padre eterno ama al Hijo eterno puede ser de una manera muy superficial, pero de la misma manera, de una manera correcta, reflejado a través del amor profundo que los padres sentimos por nuestros hijos. Cuando hay una correcta interpretación del amor paternal, de la relación con los hijos, uno puede llegar a comprender, por lo menos de una manera muy pequeña, muy limitada, muy de forma de sombra, el amor glorioso, profundo que el Padre tiene por su Hijo eterno. Y eso nos lleva a una doxología, a una adoración. ¿Cómo puede ser que amándolo así sea capaz de enviarlo por nosotros para ser sacrificado por nosotros? Y eso es un aspecto importantísimo que siempre tenemos que recordar. Así que en primer lugar, la paternidad revela la relación trinitaria, pero en segundo lugar, la paternidad también revela el carácter paternal de Dios. Y tal como Él se ha revelado de que Él es con su creación y especialmente con su pueblo, es lo que nosotros tomamos en la Biblia como el patrón que debe seguir un padre para poder amar a sus hijos. Y vimos algunas características importantes de Dios como padre. Vimos que Él enseña a sus hijos, que Él atiende a sus hijos, que Él protege a sus hijos, que Él disciplina a sus hijos, que Él provee para sus hijos, que Él se compadece de sus hijos y finalmente que Él restaura y perdona a sus hijos. Por eso en esta mañana, después de este breve repaso, es necesario poder considerar los deberes de los padres hacia los hijos. Teniendo en mente todo lo que hemos escuchado, todas estas cosas que vienen conectadas con esta maravillosa verdad, es demasiado importante, amados hermanos, que podamos desde ese punto de partida analizar los deberes de un padre para con sus hijos. Podríamos resumir los deberes y otra vez, no pretendo que sea algo exhaustivo o final, es simplemente mi forma de abordarlo, pero me parece a mí que si nosotros agrupamos las cosas que un padre debe hacer por sus hijos, hay por lo menos 3 cosas fundamentales que un padre debe hacer para con sus hijos. Y esas son las 3 cosas que podríamos decir son los deberes que un padre tiene para con su hijo. Número 1, enseñar. Número 2, disciplinar.
Y número 3, cuidar y proveer. Cuidar y proveer. Así que vamos a analizar en esta mañana estos tres deberes de un padre para con sus hijos, terrenalmente hablando, basados en el modelo de la naturaleza paternal de Dios hacia su pueblo y cómo Dios se ha revelado en su palabra de esa manera. Así que consideremos entonces, en primer lugar, el deber de enseñar. Y yo quiero invitarles a todos, mis amados hermanos, que podamos abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Les ruego que todos podamos ir en nuestras Biblias a ese texto, un texto muy conocido, pero uno de los textos fundamentales para que los creyentes del Nuevo Testamento entendamos nuestro rol, nuestra responsabilidad para con nuestros hijos. Así que yo quiero rogarles que abramos en Efesios 6, 4. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Déjenme volver a leerlo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Este mandato, que es muy conocido y que se encuentra en medio del principio someteos los unos a los otros, después de hablar de la relación de los esposos hacia las esposas y viceversa, Pablo entonces comienza en el capítulo 6 a hablar de la familia en el sentido de padres e hijos. A los hijos se les ordena obedecer a sus padres, someterse a ellos, y de eso vamos a hablar en nuestra próxima clase cuando analicemos los deberes de los hijos. Pero el versículo 4 recoge el deber que los padres tienen para con sus hijos. Y podríamos decir que este deber es presentado desde dos perspectivas. Una perspectiva negativa y una perspectiva positiva. Cuando usted escuche las palabras negativa y positiva, no piense que la una es mala y la otra es buena, sino que la una va en forma de una negación, no debes hacer esto, y la otra va en forma de una afirmación, sí debes hacer esto. Por lo tanto, la perspectiva negativa, o la que dice lo que no deben hacer los padres para con sus hijos, está descrita con estas palabras: no provoquéis a ira a vuestros hijos. La acción en esta frase implica, literalmente, según uno de los léxicos de griego e inglés, dice hacer enojar. Esto implica hacer enojar a alguien. Es provocar una reacción en otra persona, y de hecho así es como se traduce esta misma palabra en Romanos 10, 11. Provocaré. El hecho de provocar, de causar algo. En Colosenses 3, 21, que es un pasaje paralelo, aunque se usa una palabra distinta en griego, la expresión o la idea es la misma. Y dice Colosenses 3, 21, no exasperéis a vuestros hijos. Esta palabra, no exasperéis a vuestros hijos, significa literalmente hacer que alguien reaccione de una manera que sugiera la aceptación del desafío que se le propone. Es decir, imagínate una escena muy lamentable de dos personas que por alguna causa se incitan a un conflicto de golpes el uno al otro. Ah, ¿con qué quieres pelear? Sí, quiero pelear. Y entonces el otro cede a esa provocación y reacciona. La idea es, entonces, el hecho de provocar una reacción que normalmente, y en este contexto especialmente, tiene que ver con una reacción hacia el mal. Por eso dice, no provoquéis a ira, lo cual implica el ser provocado a reaccionar de una manera incorrecta, de una manera que saque no lo mejor de ellos, sino un pecado deliberado en contra de los padres. Odio, molestia, ira, es lo que los padres podrían provocar. Y por eso es importante entender que los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Déjame, con el propósito de poder explicar un poco más profundamente este texto, déjame darte el comentario de Matthew Henry sobre este texto. Él dice lo siguiente: aunque Dios les ha dado poder a los padres, no deben abusar de ese poder
recordando que sus hijos son, de una manera particular, parte de ustedes mismos. Y por lo tanto, deben ser gobernados con gran ternura y amor. No seas impaciente con ellos, no uses severidades irrazonables y no les impongas órdenes rígidas. Cuando los amonestes, cuando los aconsejes, cuando los exhortes, hazlo de tal manera que no los provoque a ira. En todos estos casos, trátalos con prudencia y sabiduría, esforzándote por convencer su manera de pensar y trabajando en su razón. Nota un principio muy importante que aparece aquí. Dios le dio autoridad a los padres sobre los hijos. Eso no debe estar en duda, sobre todo en medio de una generación tan perversa como la que vivimos, en la que trata de borrarse cualquier tipo de autoridad, pensando que eso es una opresión. El hecho de decir que los padres están sobre los hijos es oprimir a los hijos. Tiene que haber una relación entre iguales. De ninguna manera. Si tú quieres ser bíblico en tu forma de criar a tus hijos, y yo quiero hacerlo en la forma bíblica de hacerlo, no podemos pensar en una igualdad de autoridad. Los hijos están bajo la autoridad de los padres. Y tienes y tengo que tomar esa autoridad todo el tiempo, utilizándola legítimamente para la gloria de Dios y el bien de las almas de nuestros hijos. Ahora, nota esto. Siempre que se recibe autoridad, uno tiene el gran peligro de pervertirla. Hemos visto con muchísima tristeza toda la perversión y corrupción que hay en nuestros gobiernos terrenales. Los hombres reciben autoridad y se pervierte su corazón. Los reinos reciben autoridad con sus reyes y pierden la cabeza porque el corazón es seducido por causa de la autoridad o del poder que se recibe. Siempre estamos propensos a tratar de distorsionar lo que recibimos utilizando nuestro poder de una manera pecaminosa. Lo mismo pasa con nosotros como padres. Nosotros tenemos autoridad sobre ellos y eso no está en duda. Es una autoridad que Dios la estableció. Una autoridad que debe ser respetada y que nosotros debemos vivirla a cabalidad. Sin embargo, se puede completamente pervertir esta autoridad, haciendo de nuestros hijos, no utilizando esa autoridad para ayudarlos o guiarlos, sino para hacer de nuestros hijos personas completamente frustradas, llenas de ira, por causa de nuestro mal gobierno sobre sus vidas o sobre sus corazones. Es por eso que se nos exhorta, miren padres, ustedes tienen autoridad, pero no la usen equivocadamente, porque no deben provocar a ira a sus hijos. Ahora, según el comentario que Matthew Henry hacía, hay una implicación bien importante. Provocar a ira es exhortar a tus hijos, decirles cosas, demandarles cosas que tú ni siquiera les has explicado. Es tratarlos de una manera que no los haces pensar, no vas a su conciencia, no les estás enseñando en su criterio, simplemente sí porque sí. Ahora, hay tiempo para todo. Hay niños pequeños que simplemente tienen que saber es sí porque sí. Pero cuando van creciendo, es importante sentarse y razonar con ellos. Es importante hacerlo. A veces he tenido el privilegio de estar cerca cuando mi esposa está tomando un tiempo con nuestra hija mayor y se siente y le explica las cosas como son. A veces esas conversaciones duran media hora, a veces 45 minutos, donde ella está tratando de razonar con ella y llevarla a reflexionar por qué está mal, por qué no es correcto tener una mala actitud, por qué no es correcto tratar mal a los hermanos, etcétera. Cualquier pecado que cualquier adolescente o cualquier jovencito pudiera cometer. Pero la forma no es simplemente ejerciendo la fuerza, la autoridad, sino llegando a su corazón. Y eso nos lleva entonces a la parte positiva de este mandato. Si la parte negativa es no provocar a ira por no darles información, por no razonar con ellos, por no enseñarles a través de mostrarles la verdad. Si la parte negativa es no hagas eso, la parte positiva, por supuesto, se encuentra descrita en las palabras, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor.
Criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Cuando uno lee estas palabras, directamente tiene que venir a nuestra mente la palabra corrección, información y el hecho de que los padres están ahí para criar, es hacer crecer a alguien. Es como cuando tú tienes un arbolito, y muchos de nosotros hemos crecido rodeados de la parte de agricultura, pero hay ciertos arbolitos que necesitan una guía, que tienes que ponerles un palito al lado para que puedan entrelazarse con ese palo y poder alcanzar una rectitud necesaria, porque si no, se desploman, si no, crecen acostadas en el piso. Ese es el caso de las enredaderas, que tienes que ponerle estacas para que ellas sepan, y se le llama el palo guía, porque a través de eso ellas van creciendo hacia arriba. Bueno, nosotros somos como una especie de palo guía, una estaca, al lado de nuestros hijos, ayudándoles que en ese crecimiento ellos puedan crecer hacia la dirección correcta, crecer de la forma en la que tienen que hacerlo. Y el concepto clarísimo que está en este texto es criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Disciplina e instrucción del Señor. Y hay dos cosas vitales que nosotros debemos saber aquí. Cuando habla aquí de criarlos en la disciplina e instrucción, tiene que ver con dos cosas. Número uno, aprender quién es Dios. Nota, hay algunos aspectos que a veces se confunden en esto cuando uno habla de enseñanza, y vamos a hablar en unos minutitos más de eso, tratando de mostrar cuál es la mejor forma de enseñar a nuestros hijos. Pero el concepto de enseñanza aquí es un concepto que tiene que ver con disciplina e instrucción del Señor. Por eso, en primer lugar, lo que los padres deben enseñarle a sus hijos es quién es Dios, cuáles son sus obras, qué es lo que Él ha hecho, cuáles son sus atributos, cuáles son las cosas gloriosas que Él ha descrito de sí mismo. Pero en segundo lugar, no solamente los padres deben enseñarles quién es Dios, sino qué es lo que Dios requiere de ellos. ¿Qué es lo que Dios requiere de ellos? Es decir, sus deberes para con Dios. Ya conocen quién es Dios, saben a través de las cosas que les enseñamos, esto es Dios, Él piensa esto, Él ha dicho esto, pero ahora también decirle, pero Dios quiere esto de ti. Tú tienes una responsabilidad para con Dios. Tú tienes algo que hacer que tiene que ver con Él. Por eso, este concepto importante de la enseñanza no puede ser confundido con cualquier tipo de enseñanza, sino que es la verdadera enseñanza de la vida de una persona, y es el conocimiento de Dios y los deberes que Dios le ha dado a nuestros hijos. Eso es lo que un padre hace. Ese es el trabajo de tu vida. No es simplemente enseñarle consejos prácticos de la vida. He visto muchos cristianos que aconsejan a sus hijos en base a un consejo de lo vivido. Mira, y tienes que hacer esto por tal cosa, y tienes que tratar a las personas de tal manera. Esos consejos están muy bien, y los esperaríamos de un buen padre en el mundo hacia sus hijos. Pero nosotros no podemos tener la misma vara que rige la crianza de los padres en el mundo con la crianza que nosotros tenemos a nuestros hijos. El principio detrás de todo es este: nuestros hijos nos fueron dados y Dios los puso en nuestra mano para que los criemos en el temor del Señor, en el conocimiento del Señor, en los deberes que el Señor les ha dado. Ahora, déjame hacer un comentario importante sobre algo aquí, y luego quiero darte una conclusión importante en esto. Hay una forma, o hay diferentes formas en las que nuestros hijos aprenden. Tenemos las escuelas tradicionales, tenemos los sistemas tradicionales, tenemos también el bendito regalo que son las escuelas cristianas, como nuestra escuela cristiana Genezaret, en la cual muchos de nuestros hijos están. Y tenemos también una metodología llamada homeschooling. Ahora, yo quiero explicar.
algunas cosas bien importantes en las que no debemos caer. En primer lugar, nunca se debe juzgar qué método de enseñanza es mejor, porque lo que el Señor nos exhorta aquí no tiene que ver con el método de enseñanza de ciertas cosas, sino del trabajo que hacen los padres. Déjame darte un ejemplo. Tus hijos podrían estar en una escuela pública muy difícil, porque esa es la condición y la providencia que Dios te permite. O tus hijos pueden estar en un colegio cristiano. O tus hijos pueden estar estudiando en casa contigo. Las tres cosas son completamente válidas. Y las tres cosas son cosas que los cristianos han hecho y hacen a lo largo del mundo. Sin embargo, es importante entender que tú podrías tener a tus hijos en un colegio difícil o tenerlos en tu casa enseñándoles las ciencias naturales o las matemáticas y aún así no disciplinarlos ni instruirlos en el Señor. Podrías estar en un difícil colegio y tener un padre y una madre que les enseñen la disciplina y amonestación del Señor. O podrían estar en el mejor colegio cristiano y no recibir eso de parte de sus padres. Sea lo que sea, un colegio nunca reemplaza lo que los padres deben hacer en la vida de sus hijos. Homeschooling no reemplaza lo que tú debes hacer en tu casa con tus hijos. Estar en una escuela cristiana como la nuestra no reemplaza lo que tú tienes que hacer en casa con tus hijos. Ahora, hay un inmenso valor en una escuela cristiana y en homeschooling en el sentido de que nuestros hijos aprenden las ciencias y el mundo desde una perspectiva cristiana y eso es muy apropiado, muy importante, necesario y me atrevo a decir, es el único tipo de enseñanza verdadera y de educación verdadera porque sacar a Dios del medio de su creación es negar al autor, por lo tanto negar la obra. Sin embargo, algunos tienen la providencia de tener que tener a sus hijos en un colegio no cristiano. Y quiero decirte esto, ánimo, ánimo. El trabajo con ellos es un trabajo que tienes que hacer tú con ellos. Y aun cuando estén en medio de la cultura más perversa, más corrompida y más caída que uno pudiera tener, dentro de la casa puede haber un precioso Elim lleno de palmeras y de agua en medio de este desierto, donde se corrige lo que ven, donde se corrige lo que escuchan, en donde se encamina sus mentes, se llega a sus corazones, enseñándoles la verdad. Pero quizás estás en un colegio cristiano o en homeschooling como algunos de nuestros hijos. ¿Y sabes qué? Podrías dejar las clases de valores a los profesores. O el hecho de pensar que ya porque están aprendiendo versículos, no te necesitan en su formación. Mi hermano, es un tremendo error pensar eso. Dios no le dio este trabajo a las escuelas, se lo dio a los padres. Y no estoy hablando de la educación o ciencias naturales o matemáticas. Estamos hablando de que eso, dependiendo de la circunstancia, puede ser tomado y ninguno debe sentirse o jactarse por encima de otros de que su método es mejor. Cada uno honre al Señor en lo que cree que es mejor y déle a sus hijos la mejor educación que puede darle. Pero nada de eso reemplaza el trabajo que deben hacer los padres. Como padre, tú y yo necesitamos enseñarles quién es Dios. Y necesitamos enseñarles qué es lo que Dios espera de ellos o cuáles son sus deberes para con Dios. Nota un dato muy interesante. En el Catecismo Bautista, que es una edición del Catecismo Menor de la Confesión de Westminster, en nuestro Catecismo Bautista, si tú lo ves, el catecismo está dividido en dos partes fundamentales. Dos preguntas claves. Número 1, ¿quién es Dios? Número 2, ¿cuáles son nuestros deberes para con Dios? ¿Sabes? Ellos lo hicieron pensando precisamente en el contexto de este versículo y la importancia que tenemos de enseñarles quién es Dios. Ahora, ¿cómo se lo hace? A través de hablar, guiar, tener cultos familiares, sentarte a hablar con ellos, enseñarles un catecismo es una excelente forma. Reflexionar en esa pregunta
reflexionar en la respuesta, hablar con ellos, llevarlos a pensar, de tal manera que tus hijos lleguen a decir: papá, qué absurda es la gente que niega a Dios. ¿Cómo puede haber gente así? De tal manera tienen que ser enseñados que ellos tengan temor al pecado, porque saben lo que Dios piensa del pecado. Que ellos tengan temor de mentir o de esconder su pecado, porque saben que no hay nada oculto para Dios. Es un temor reverente. Es conocerlo a través de los atributos que Él ha revelado. Eso solo lo puedes hacer tú. Primero, modelándolo en tu propia vida. Pero segundo, tomándote el tiempo, la paciencia, la forma de llegar a su corazón y enseñarle estas verdades. No puedes sentirte satisfecho como padre si no has hecho este trabajo. No puedes sentirte que estás cumpliendo, aunque estés haciendo cualquier método de educación que tú quieras, si no estás invirtiendo tiempo en enseñarles quién es Dios y cuáles son sus deberes para con Él. Esa es la importancia de que crezcan en la iglesia. Esa es la importancia de que se relacionen con personas creyentes. Esa es la importancia de tener un padre y una madre fieles en su casa, que instruyen, guían, llevan, motivan. Porque ese es el principio detrás. Ahora, quiero decirte una última cosa con respecto a este primer principio, que es enseñar como nuestro deber como padres. Tu responsabilidad y la mía es criarlos. No es tu responsabilidad o la mía lo que ellos decidan ser. Te lo vuelvo a repetir. Es tu responsabilidad y la mía como padres que tememos al Señor criarlos. Hacer nuestro mejor esfuerzo, ganarnos su corazón, llevarlos en una verdadera comprensión de quién es Dios. Pero no es nuestra responsabilidad, sino la responsabilidad de ellos. Lo que ellos eligen ser y la forma en la que ellos van a elegir vivir. Lo que sí tiene que estar claro es que mientras ellos vivan contigo, deben someterse a las reglas cristianas de tu hogar. Cuando ellos tengan su independencia, se casen, vivan solos, la razón que ésta sea, ellos podrán determinar cómo vivir. Pero ese determinar cómo vivir ya no será tu responsabilidad, sino la responsabilidad de ellos. Tu responsabilidad siempre será orar por ellos, pedir que el Señor los salve, pedir que se arrepientan, amarlos, exhortándolos, repitiéndoles cuánto les amas y lo mal que están obrando. Esa es la responsabilidad de un padre. Esa es la responsabilidad de una madre. Pero no es tu responsabilidad las decisiones finales que ellos tomen, porque ellos rendirán cuenta delante del Señor. He conocido y tengo muchos amigos pastores que sus hijos ya mayores de edad no son creyentes. Ellos son gente piadosa, ama al Señor, ha instruido bien a sus hijos. Pero estos hijos deciden no caminar cerca del Señor. Hay paz y hay esperanza en una condición así, porque es el Señor quien, a través de su gracia, trae el arrepentimiento y la fe a las personas. Por lo tanto, no debemos perder la esperanza ni descorazonarnos en medio de este proceso, sino que debemos sentir añoranza de ver la obra de Dios, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras falencias, ver la obra de Dios en la vida de nuestros hijos. No hay un placer mayor que ver a nuestros hijos caminando en la verdad. Por eso, si tienes hijos creyentes, disfrútalo, ámalos, sé una bendición y una exhortación para que ellos sigan creciendo. Y si tus hijos no son creyentes, ora por ellos. Si ya son mayores de edad, ora por ellos y nunca dejes de guiarlos. Pero si ellos son menores de edad y están en tu casa, ellos deben estar sometidos a tu disciplina, porque esa es tu responsabilidad. Lo que ellos hagan dentro de tu casa es tu responsabilidad. Lo que ellos decidan ser fuera de tu casa después de tu crianza ya no es tu responsabilidad.
pero no es permitido ni considerable que alguien me diga, pastor, mis hijos no ven el culto porque simplemente ellos no quieren y yo no puedo obligarlos a las cosas de Dios. Claro que sí. Porque si no los obligas a las cosas de Dios, los estás dejando a su libertad en las cosas del diablo. Y eso, lejos de parecer amor, sonaría más como un aborrecimiento de sus almas. Nunca los dejarías con un extraño, pero los dejas en las manos del diablo sin exhortarlos y sin empujarlos a la única fuente en donde pueden tener vida. Mis hermanos, nuestros hijos deben ser criados en la disciplina y amonestación del Señor. Amén. Eso me lleva a una segunda cosa muy importante en esta mañana. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para con nuestros hijos? En primer lugar, enseñarles, pero en segundo lugar, disciplinarlos. Disciplinarlos. Quiero compartir contigo 3 pasajes importantes que están en Proverbios. Acompáñame en primer lugar a Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Luego Proverbios 19 y luego Proverbios 23. Empecemos con Proverbios 13:24. Este es un versículo muy conocido, muy importante. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Qué es lo que este texto nos enseña? ¿Qué es lo que esta palabra que aparece aquí nos enseña? Bueno, tiene que ver con el hecho de escatimar, significa menospreciar, apartar, no tomar como algo importante la vara. Y la vara está aquí hablando de algo que tiene que ver con un castigo físico. Muchas personas dicen, pastores, que hay que hablarle a los hijos, no hay que castigarles. Bueno, el Señor dice lo contrario. La vara fue algo que Él mismo estableció y es un consejo bíblico que debe ser aplicado. Un hijo que no es castigado con vara, escúchenme bien, amados hermanos, es alguien que está recibiendo el odio de parte de sus padres. Porque el que lo ama, lo disciplina. El que lo ama, lo disciplina. Nuestros hijos no pueden vivir a su libre elección. Porque el hijo que vive así, cuando sea grande, va a vivir a su libre elección, sin importarle nada. Sin importarle ningún tipo de lineamiento o de cosas que se demandan en primer lugar y lo más cerca de los hombres. No le va a importar lo que diga la ley, no le va a importar lo que diga un director en una escuela, no le va a importar lo que diga alguien en una universidad, no le va a importar en lo absoluto, porque siempre ha hecho lo que ha querido, porque nadie lo corrigió de la manera correcta. Eso es muy importante. Si no pueden obedecer a los hombres, nunca podrán someterse a Dios. Porque los hombres es lo que pueden ver. Los hombres son los que pueden disciplinar aquí físicamente. Los hombres son los que pueden traer temor al corazón. Pero el que no le tiene temor ni siquiera a los hombres para someterse a criterios y a leyes, nunca tendrá temor de Dios. Y es por eso que un hijo así, consentido, como dice el proverbio, es vergüenza de su madre y vergüenza de su padre. La vara es la disciplina física. No hacerlo es odiar a tu hijo. Pero hay una tercera cosa que dice aquí. Mas el que lo ama, es decir, el amor se manifiesta de una manera clara en este punto. ¿Cómo? Lo disciplina con diligencia. Lo disciplina con diligencia. En otras versiones, podría decir un poco distinto. Disciplinarlo desde temprano, como dice Proverbio 24 en la Reina Valera. Desde temprano, lo cual implica ser diligente desde el principio, desde el primer momento. Disciplinarlo, enseñarle. Los niños, aún los bebés, y amando a nuestra pequeña Lía y a otros bebés que están todavía en los brazos de sus madres y que están recibiendo su leche materna, aún ellos deben saber que no son ellos los que mandan u ordenan dentro de un hogar,
sino que ellos se someten a un orden. Sus padres están para suplir lo que ellos necesitan. Tienen su lechecita, su hora. Pero a veces dejarlos llorar un poquito para que ellos sepan que el llanto no es lo que trae la atención del papá, de manera que luego descubren cómo manipular, sino que tienen un papá que sin necesidad y una mamá que sin necesidad de que ellos lloren, están atendiendo sus necesidades. Ahora, hay lágrimas que son imposibles de contener, como cuando están sucios o están con hambre, etc. Pero lo que digo es, mientras más disciplina se les puede enseñar, ellos aprenden a corregirse, aprenden a saber que hay un orden en las cosas. Homeschooling y también el tener educación en casa ahora a través de la plataforma que estamos usando en las diferentes escuelas ha sido una muestra de disciplina. Empezar temprano, estar ahí aunque nadie lo vea, en un sentido, tener que cumplir con las tareas, hacer que se acuesten temprano, es parte de la disciplina. Y si no hay disciplina hoy en tu casa, quiero decirte esto, las cosas no están bien. Pero al mismo tiempo quiero decirte esto, hay esperanza, hay esperanza. Nuestros hijos deben aprender una disciplina a la hora que deben acostarse, a la hora que deben levantarse. Y eso es parte de esta disciplina. Así que 3 cosas clave en este texto. La vara habla de un castigo físico. No hacerlo es odio. Amarlos implica hacerlo con diligencia, lo cual incluye hacerlo desde temprano en sus vidas. Ahora, el segundo texto que quiero mostrarles es Proverbios 19:18. Proverbios 19:18. Este es un texto importante. Este texto también nos enseña algunas verdades claves. El texto dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Nota 2 cosas claves que se nos enseñan en este texto con respecto a la disciplina. Número 1, hay un tiempo en el que la disciplina es válida. Luego simplemente tú recibes y cosechas lo que sembraste. Piensa en un cultivo. Hay época para todo. Los ingenieros revisan el tiempo oportuno haciendo pruebas de cuando las plantas reciben con mayor solicitud y es el momento clave para recibir ciertos nutrientes. Porque aún el abono o algún cierto fertilizante, cuando lo dejas sobre la tierra, después de algunos días puede perder o comenzar a perder su valor nutricional para la planta. Por lo tanto, debes echarlo en el momento oportuno. Pero también los ingenieros saben que llega un momento en donde la planta no asimila más. Y ya cualquier cosa que tú le pongas simplemente no va a cambiar la cosecha que tú vas a recibir. Es exactamente lo mismo que pasa en la crianza. Hay personas que lastimosamente se dan cuenta tarde de que no hicieron ciertas cosas y tratan de revertir eso cuando sus hijos ya son grandes, cuando sus hijos están casados, pero simplemente llegan a la conclusión de que el tiempo ya se pasó. El tiempo para criar a nuestros hijos es el tiempo precioso que Él nos dio mientras ellos están dentro de nuestra casa. Después de eso nos convertimos en consejeros, pero ya no en disciplinadores, porque ellos ahora toman sus propias decisiones. Mi hermano amado, mi hermana, que no llegue ese día de tristeza cuando digamos, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no los corregimos a tiempo? ¿Por qué no hicimos lo que teníamos que hacer por sus almas? Este es el tiempo, porque tiene un límite. La disciplina tiene un límite mientras hay esperanza. Pero en segundo lugar, también se nos muestra la actitud en la que nosotros debemos hacer este castigo. La disciplina, el castigo, no debe ser deseando causarle la muerte. Y es una expresión hiperbólica, fuerte, por supuesto, y padres sensatos con sus 5 sentidos nunca hacen nada porque quieren matar a sus hijos. Sin embargo,
sin querer, el odio o la molestia que podemos sentir por algo que ellos hacen pudiera llevarnos a pensar o a tener una intención de retribución, de molestia, castigarlos porque estamos molestos, castigarlos porque ya estamos llenos de impaciencia. Y entonces la intención de nuestra alma no es pura, no es correcta. No los estamos castigando por el bien de ellos, sino para nuestra satisfacción perversa. Dios no se complace de eso. Y somos culpables de lo que dice este proverbio. Estamos deseando su muerte. Eso es sumamente importante al momento de disciplinar. Antes de pararte y tomar una vara de corrección, piensa por qué lo vas a hacer. ¿Es simplemente porque estás harto y molesto, porque no se te hizo caso? ¿O es por el bien de su alma? Porque quiero recordarte esto. Aunque nosotros podamos justificarnos delante de otros diciendo, pero yo sí lo disciplino, Dios sí ve las intenciones. Y Dios sí ve nuestra forma de corregirlos. Y nuestros hijos están en un préstamo. Es un préstamo temporal. Un día los tendremos que entregar de regreso. Y vamos a tener que rendir cuentas por eso. Nuestros hijos deben ser tratados con dignidad, con respeto, con amor y con la firmeza de la disciplina. No pienses y no confundas, mi hermano amado, que gritar, hablar fuerte, insultar es lo mismo que corregir. No. Lo primero que describí es una perversidad. Obedece a una satisfacción de un alma pervertida que quiere encontrar satisfacción en la retribución injusta de ciertas cosas. Disciplinarlos por amor, no estando enojados, no estando llevados por la molestia, es una muestra de amor profundo. Y ese principio es un principio importante. Finalmente, quiero que me acompañes a Proverbios 23, 13 al 14. Proverbios 23, 13 al 14. Dice en el Proverbio 23, 13 al 14, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Estas palabras son palabras de motivación a los padres. Quizás tú estás temeroso porque amas mucho a tus hijos y eso es algo muy bueno y muy necesario, por cierto. Pero el Señor está animando nuestros corazones al decir, mira, no te preocupes, no lo vas a matar, no lo vas a lastimar, no le estás haciendo un daño. Todo lo contrario, todo lo contrario. Si tú lo castigas, él no morirá. Él no irá al Seol, al lugar de los muertos. Y podríamos decir, no irá a la condenación eterna. Un buen padre que disciplina puede guardar en su alma la esperanza de que el Señor pudiera utilizar esa crianza para obrar y traer conciencia a ese hombre, o ese que se convirtió ya en un hombre, ese niño o esa niña que se convierte en mujer, que en algún momento su crianza será parte de los medios que Dios usará para traerlos al Evangelio. No te preocupes, no vas a matarlo, no vas a condenarlo, no le estás haciendo daño. No hacerlo es hacerle daño. No hacerlo es llevarlo a la muerte. No hacerlo no puede ser visto como una forma de amor, sino más bien como un odio y un aborrecimiento hacia tu hijo. Que nuestra disciplina sea conocida por ser llena de gracia, llena de misericordia, pero firme. Que nuestros hijos sepan que hay un Padre que vela por ellos y que no los dejará en sus pecados, sino que los va a corregir. El Señor hace lo mismo por sus hijos.
A todo aquel que toma por hijo, Él corrige. Y nos corrige de formas que nos duelen mucho muchas veces. Pero aprendemos. No hemos muerto. Nuestra alma no ha sido lanzada al infierno. Todo lo contrario. Hemos sido purificados. Hemos aprendido. Qué bendición es ser hijos de un buen padre. En último lugar, quiero hablarte también del tercer deber, que es cuidar y proveer. Creo que es suficiente plantear principios como el hecho de que el amor al prójimo es lo que manifiesta el amor a Dios. Y por eso quien no provee para su prójimo, que es su familia, no puede amar a Dios. Un padre debe proveer, debe cuidar, debe darle la identidad que ese hijo necesita. Qué importante saber que los hijos tienen un padre. Qué importante saber que los hijos tienen alguien que vela y se preocupa por ellos. Qué importante es saber que hay alguien que se preocupa por mí y que me ama. Todavía hoy, mi papá, cada vez que salgo de viaje, me llama por teléfono para poder saber por dónde estoy y me llama de teléfono para saber si ya llegué a la casa. Hasta el día de hoy me reta cuando dice no viajes tarde, es peligroso. Hasta el día de hoy se preocupa. Hace unos días atrás lo fuimos a visitar y nos olvidamos mi medicina en su casa en Guayaquil. La medicina que estaba tomando en esos días. Y entonces me llama como a los 3 o 4 días. Mi hijo, estoy aquí en Quevedo, vine a hacer tal cosa. Te traje tu medicina. Por favor, manda a verla. Te voy a recordar llamándote para que no te olvides. Esto es importante. Saben, me causa una mezcla entre ternura, molestia conmigo mismo por saber que me conoce tanto, en el sentido de mis errores y mis pecados, y al mismo tiempo una paz. Yo sé que si algo me pasa, Él va a estar pendiente. Pero eso no es algo que lo formó ayer o hace una semana. Eso es algo que lo formó a través de haberme visto crecer, mirándolo todos los días en mi casa, almorzando casi todos los días de su vida conmigo, sentándose conmigo hasta que yo terminara de comer, enseñándome a comer todas las cosas, enseñándome a agradecer cuando recibo algo, enseñándome que la comida que recibo es la comida que vino de parte de Dios, diciéndome cosas amorosas, disciplinándome. Recuerdo cada golpe recibido por mi propio pecado. Y les voy a decir una cosa. No crecí traumado, ni crecí odiándolo. Todo lo contrario. Yo espero lo mismo para mis hijos. Una identidad segura. No una necia identidad como la que el mundo le quiere dar. Tú eres un campeón, tú todo lo puedes, no hay nadie que se pueda, yo estoy contigo. Esa es una necedad. Es una identidad de saber que soy parte de algo, que alguien me ama. Yo quiero transmitirle esa seguridad a mis hijos y tú debes transmitirle esa seguridad a los tuyos. Pero eso se transmite a través de proveer, a través de cuidar. Se entristece mi alma grandemente cuando los padres ven el divorcio, la separación, como un asunto que simplemente está basado en ellos. Estoy cansado de esta mujer, estoy cansado de este hombre. Ya no puedo más, toda la vida he sufrido. Quiero decirte una cosa, sin duda, no es la voluntad de Dios vivir mal, ni vivir en ese tipo de conflictos. Y si necesitas ayuda, búscala, porque tienes a quien llamar y aquí está tu pastor. Pero por favor, nunca pienses tan neciamente que la solución para tus problemas es abandonar a la madre de tus hijos. Porque abandonarla es quizás librarte de tus problemas, pero crearle problemas a tus hijos. Seamos sabios. Hoy, lo que tú vives hoy, es lo que Dios te llama a hacerlo bien. Esos hijos que están a tu lado hoy, ámalos, cuídalos, protégelos,
biológicos o no biológicos, son tuyos y provoca en ellos esa identidad que Dios provoca en nosotros al llamarnos sus hijos. Provéeles de lo que necesitan, tanto en lo material, pero en lo espiritual y en lo físico, sobre todo en el sentido de su alma, su corazón. Provéeles lo que necesitan. Cuídalos. Muéstrales que Dios te puso en la tierra para protegerlos. Y que ellos sepan que no hay una misión más importante que nosotros podemos tener. Mis amados hermanos, ¿cuál es la promesa que tenemos en medio de estos deberes? Que Él está con nosotros todos los días. A veces los papás quieren volver a ser niños. Yo tengo un cuadro en mi mente que me trae mucha alegría y toca mi corazón. Hace unos años atrás, mi abuelita, de parte de mamá, fue operada corazón abierto. Y fue un proceso muy delicado, muy difícil. Y recuerdo a mi abuelita, en las palabras que mi mamá me contó, habiendo sido operada, mi mamá se fue de nuestra casa esos días para poder estar con ella, atendiéndola, cuidándola, viviendo con ella. Ella me contó que un día mi abuelita le dijo: yo quiero que tú seas mi mamita y yo soy tu hija. Y lo que estaba diciendo es: me siento tan vulnerable, te necesito. Y qué precioso es cuando un hijo puede hacer ese trabajo de retribución justa con sus padres. Pero quiero llevar todavía esta ilustración a algo mucho más profundo. Como padres a veces queremos volver a sentirnos hijos, porque sentimos que lo que vivimos nos abruma. ¿Cuántas veces he llorado con muchos de ustedes por sus hijos, por las malas decisiones que están tomando ellos, por el dolor de sentir que viven en rebeldía? ¿Cuántas veces hemos querido volver a tirarnos en el regazo de nuestros padres y decir: esta vida como adulto es muy difícil, necesito ayuda? ¿Sabes? Siempre puedes ir a los regazos de tu padre y siempre puedes volver a sentirte hijo. Siempre puedes volver a recordar que hay alguien que está velando por ti y que fortalece tus manos y que te ayuda en esta tarea gloriosa que hemos recibido. No te desanimes. Cualquiera que sea la realidad que estás viviendo, quizás hijos en rebeldía por muchos años, quizás la crianza de hijos pequeños y estás abrumado, siempre puedes ir y recostarte en su regazo. Ahí va a haber pan, hay agua de vida, hay un reposo para nuestras almas, para volver a ganar fuerzas y volver a hacer y cumplir esta tarea gloriosa que Dios nos dio para hacer. No te desanimes. Que la gracia del Señor nos sostenga en esta tarea tan importante que hemos recibido. Vamos a orar y vamos a terminar aquí nuestra escuela dominical. Gracias, Señor, por este precioso tiempo. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por nuestros preciosos hijos. Es un tiempo tan cortito el que tenemos con ellos. La vida corre tan rápido. Muy pronto nuestra casa quedará en silencio y lo único que nos quedará son los recuerdos de ellos corriendo por todos lados, haciendo bulla, levantándose en la noche, pidiendo nuestra ayuda. No permitas que estos días se nos pasen.
sin hacer la tarea que tú nos llamaste a hacer. Pero al mismo tiempo, Señor, sosténnos en tus brazos. Abrázanos mientras luchamos con algunas frustraciones, algunos problemas, algunos desánimos, con problemas en nuestra propia familia como esposo y esposa, con la enfermedad, con la situación económica. Que nada desanime este trabajo glorioso que nos diste. Te amamos, Señor. Y queremos rendirte una buena cuenta de estos tesoros que tú pusiste en nuestra mano. Hayan venido naturalmente o hayan venido por tu providencia. Ayúdanos a cuidarlos, a proveerles, a enseñarles y a disciplinarles. Te necesitamos. Gracias por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Ayúdanos, Señor. Confiamos en ti. Nuestro corazón encuentra descanso en ti. Te alabamos con todo nuestro corazón por ser bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu mano no se ha cortado de hacernos bien. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra y gracias al Señor por este tema tan importante que conmueve nuestro corazón, pero no es tristeza, es alegría, es ser conscientes de nuestra responsabilidad. Quiero animarles a que nos acompañen en nuestras reuniones en esta mañana. Tenemos nuestro tiempo de adoración ahora a las 11 de la mañana y luego tendremos un precioso tiempo de adorar al Señor juntos en la tarde, a las 6 de la tarde. Nos vemos a las 11 si el Señor lo permite, en unos 23 minutos para poder adorar juntos al Señor. Que el Señor les bendiga a todos y los sostenga. Nos vemos en nuestro culto de adoración.